Hola, somos Gloria Gutiérrez, Doris Argumedo y quien les habla, Ángela Vera, miembros de la Comisión de Investigación del Departamento de Psicología, y les vamos a compartir información valiosa sobre la última actualización del chip para investigaciones cualitativas en psicología. Los criterios homologados de investigación en psicología, más conocidos como CHIPS, son documentos desarrollados por la Comisión de Investigación del Departamento de Psicología para brindar lineamientos comunes sobre criterios de calidad en la realización de proyectos de investigación en los diferentes cursos de la carrera, particularmente en las tesis de pregrado. Estos documentos proveen a las y los estudiantes y sus respectivos docentes criterios comunes formales y de contenidos para la correcta elaboración de sus proyectos de investigación. Específicamente, el chip sobre investigaciones cualitativas fue creado frente a la necesidad de fortalecer el rigor de los criterios epistemológicos y metodológicos en las investigaciones cualitativas del pregrado, buscando consolidar la necesaria reflexión sobre el valor de la producción de conocimientos cualitativos profundos y potentes como parte del proceso formativo y reflexivo de las y los estudiantes de psicología. Dada la coyuntura por el COVID-19, las investigaciones de nuestras y nuestros estudiantes se han visto forzadas a desarrollarse en contextos de virtualidad para velar por la salud e integridad de todas las personas involucradas en el proyecto. Esta circunstancia ha generado la necesidad de actualizar y enriquecer el contenido de los chips cualitativos para brindar lineamientos metodológicos y éticos de cara al requerimiento de ejecutar investigaciones no presenciales que recojan y analicen información cualitativa primaria o secundaria. El chip cualitativo, así como sus versiones anteriores, tiene la siguiente estructura. Una primera parte destinada a explicar por qué se crearon los chips. Una segunda parte orientada a detallar el proceso de elaboración de los chips. Una tercera parte para ahondar en los fundamentos del paradigma de la investigación cualitativa, en el que se relatan los objetivos del paradigma, los problemas de investigación que atiende, los criterios de calidad de la investigación cualitativa, la explicación de los elementos constitutivos de la investigación cualitativa, es decir, los niveles ontológico, epistemológico, axiológico y metodológico, y dentro de este último, los diseños de investigación, punto en el que se recomienda el uso del análisis temático como diseño y tipo de análisis de información. En cuarto lugar, este chip concluye con los criterios homologados de la investigación cualitativa en psicología, en el que se muestra una estructura, ejemplos e incluso una lista de verificación de las áreas e información necesarias para desarrollar y estructurar un trabajo de investigación cualitativa claro y de calidad. Se listan las referencias utilizadas en todo el documento por si quieren ser consultadas en un quinto punto. Y finalmente, cuenta con apéndices dedicados a describir los principales diseños metodológicos en investigación cualitativa, en psicología, la ética de la investigación, las consideraciones metodológicas y éticas para la recolección de información cualitativa primaria y secundaria, específicamente en entornos no presenciales y o virtuales digitales en psicología. Y cada parte tiene las referencias correspondientes. Bueno, en cuanto a los aspectos actualizados, los chips cualitativos se han actualizado producto del riguroso trabajo de la Comisión de Investigación, en conjunto con el Comité de Ética de la Facultad de Psicología y la Oficina de Ética de la Investigación e Integridad Científica, buscando ante todo aportar, por una parte, herramientas metodológicas a nivel de diseños cualitativos posibles de realizar en contextos de no presencialidad, y por otra, reforzando una reflexión ética transversal respecto a las condiciones de cuidado de las y los participantes y las y los investigadores, dada la imposibilidad de establecer un vínculo presencial entre ambas partes durante la ejecución de la investigación, o dada la necesidad de trabajar con material de análisis secundario que no ha sido producido directamente por las y los investigadores. A continuación, les vamos a detallar los principales puntos de la actualización realizada. Como primer punto, se describe la recolección de información primaria no presencial, que es un apéndice del chip cualitativo que detalla distintas técnicas de recolección de información en la modalidad no presencial, que es recogida de primera mano por el investigador para atender el propósito de un estudio cualitativo.
Para ello se han descrito técnicas que elaboran o adaptan instrumentos cualitativos, los modos de establecimiento de contacto con los participantes según los requerimientos de la investigación, quienes de manera sincrónica o asincrónica proveerán la información primaria necesaria para cumplir con los objetivos del estudio, y también los lineamientos metodológicos y éticos específicos para la recolección de información, que ha sido categorizada en dos tipos: las técnicas tradicionales cualitativas adaptadas a la no presencialidad y aquellas que constituyen técnicas cualitativas propias de medios virtuales. En cuanto a las técnicas tradicionales cualitativas adaptadas a la no presencialidad, son aquellas que se aplican de un modo similar al presencial, pero recurriendo a medios de comunicación virtual. Por ejemplo, la entrevista virtual mediante Zoom, Google Meet u otra plataforma de videoconferencias, los grupos focales o de discusión a través de videoconferencias que pueden ser sincrónicas o asincrónicas, las encuestas cualitativas a través de plataformas como Google Forms o SurveyMonkey, y la observación participante y no participante, que en medios virtuales se denomina observación plena y periférica respectivamente. En cuanto a las técnicas propias de medios virtuales, surgen a partir de la masificación del uso del Internet y otorgan nuevos modos de recabar información más allá de la inclusión de un medio de comunicación o aplicativo que reemplace la interacción presencial. Por ejemplo, tenemos los diarios solicitados, que son una forma de recopilación de datos que constituye una técnica en la que se solicita a las personas participantes comúnmente que escriban un diario, siguiendo ciertas pautas brindadas por el investigador, y que dan información sobre los sentimientos, experiencias y puntos de vista de los y las participantes en relación al objetivo del estudio. También tenemos las entrevistas por chat, que permiten realizar interacciones basadas en texto a tiempo real entre dos o más personas, permitiendo indagar sobre sus experiencias de forma más sencilla. También tenemos las entrevistas por correo, con las que se puede recabar experiencias, relatos, recuerdos de forma económica y a profundidad. También tenemos otra técnica que es la de completar historias. Esta técnica se basa en técnicas proyectivas y provee a las personas participantes de estímulos narrativos como inductores de respuestas que brindarán información sobre el objetivo del estudio. Y finalmente, análisis de blogs en Internet, en el que se analizan blogs alojados en las redes y constituyen una fuente primaria cuando el investigador solicita la creación de un blog con pautas bastante detalladas y específicas. En todas estas técnicas se han descrito las consideraciones éticas pertinentes, principalmente sobre el cuidado de lo privado versus lo público. En cuanto al análisis de información cualitativa secundaria, se trata de estudios cuya información no es recogida de primera mano por el investigador o la investigación que se está desarrollando en curso. Entonces, la recuperación de esta información secundaria no conlleva en sí el uso de ciertas técnicas para recogerla, pero sí la toma de decisiones respecto a la elección de las fuentes pertinentes al objeto de estudio. Entonces, este apartado que se encuentra en el apéndice C del chip cualitativo se concentra justamente en presentar los lineamientos metodológicos y éticos para el uso de dos tipos de información secundaria utilizadas en investigaciones psicológicas, que es, por una parte, la información obtenida en estudios previos y, por otra, la información mediática y cultural disponible en entornos digitales. Vamos a pasar a contarles brevemente en qué consiste cada una. En cuanto al análisis de información cualitativa secundaria proveniente de estudios previos, se trabaja con data preexistente que responde a preguntas de investigación que difieren de aquellas formuladas por los investigadores originales que recogieron la información. Los estudios con este tipo de data secundaria pueden orientarse, en primer lugar, a abordar el tema de investigación original desde una nueva perspectiva teórica o conceptual. Por otra parte, estudiar temas de interés adicionales que no fueron abordados en el estudio original, o también a realizar análisis adicionales del conjunto de la data original, como por ejemplo utilizar un análisis de datos más sofisticado o de subsecciones del conjunto de la data original. Resultan ser estas investigaciones particularmente valiosas en tanto promueven la revisión constante del conocimiento existente con el fin de elaborar nuevas ideas, teorías y modelos, además de permitir avanzar en las investigaciones de temas sensibles en poblaciones vulnerables o difíciles de acceder sin exponerlas más de una vez a experiencias de evaluación sobre temas delicados.
El riesgo del uso de estos estudios está en la descontextualización de la data. En tanto, el investigador secundario no participó en el proceso de recolección de la misma y no conoce de manera exacta y vivencial la forma en la que ésta fue recopilada. Bueno, además, dado que la investigación cualitativa involucra la recopilación e interpretación de información subjetiva que se ve atravesada por el contexto social, cultural y político del momento en que fue recogida, su reanálisis posterior bajo cambios a nivel sociocultural podrían también conllevar que esta información llegue a ser malinterpretada, ¿no? Es importante tener eso en cuenta. Por lo que resulta indispensable entonces asegurar la coherencia entre la pregunta de investigación secundaria y el conjunto de los datos que se van a analizar, ¿no? Por medio de una examinación crítica, cuidadosa, reflexiva de esta data, minimizando así los riesgos del análisis secundario. Ello involucra un proceso sistemático con varios pasos, el cual es descrito en detalle en el documento CHIP. Entonces, en términos éticos, estos estudios deben garantizar que las personas participantes del estudio primario hayan dado, ante todo, su consentimiento para la data, ¿no? Por ejemplo, en los audios y en las transcripciones, para que ésta pueda ser utilizada en estudios futuros. Implica además que el investigador secundario realice un juicio profesional acerca de si es ético o no reutilizar la data primaria para un segundo análisis. Y bueno, para tomar dicha decisión, el investigador debe pensar en los objetivos de la investigación primaria, ya que estos fueron dados a conocer a las personas participantes y éstas accedieron a brindar información para alcanzarlos. Se debe evaluar entonces la concordancia entre los objetivos originales y aquellos de la investigación secundaria. En cuanto a la recolección de información cualitativa secundaria mediática cultural, esta consta de fuentes como revistas, testimonios públicos, comentarios de lectores en distintas redes sociales, libros, material documental, videos, webs, blogs, medios virtuales, entre otros, y son generalmente accesibles, gratuitas o de bajo costo, además de rápidas y sencillas de recuperar, y permiten ejecutar investigaciones cualitativas sin requerimiento de presencialidad. La información mediática y cultural ayuda a entender y enfocar en profundidad muchas problemáticas, fenómenos, prácticas y creencias psicosociales que suelen estar naturalizadas o normalizadas por su misma masificación. Así que investigar con ese tipo de material suele estar asociado a promover conocimientos críticos y comprometidos con alternativas de cambio social. Cuando se trabaja con este tipo de información, la selección de participantes suele ser reemplazada por una descripción del corpus de investigación, en la que se presentan de manera detallada las características del material de análisis secundario seleccionado, justificando la selección del mismo según los objetivos y el marco epistemológico del estudio. Un material recogido sin una justificación suficientemente clara podría dificultar el proceso de análisis riguroso para dar respuesta a las preguntas de investigación. En este tipo de investigaciones no es usual reportar información sociodemográfica en tanto se está trabajando con material textual y audiovisual que podría ser anónimo o del que no se tendría pleno acceso a la información personal de quienes le han producido. Aquí el desafío ético al que los investigadores se enfrentan es diferenciar entre lo público y lo privado de la información seleccionada, así como determinar en qué punto las personas que producen la información recabada son sujetos o son autores. Por ello, se debe asegurar el respeto a los derechos de autor, solicitando los debidos permisos de uso del material, si el mismo no estuviera disponible de manera pública, y resguardando siempre la identidad de quienes dejan datos en entornos digitales. Luego de haber expuesto brevemente los temas y contenidos que han sido actualizados y desarrollados en esta versión 3.0 del chip de investigaciones cualitativas, los invitamos a revisar a detalle el documento. Este incluye orientaciones específicas para el desarrollo de las investigaciones cualitativas con información primaria, no presencial o secundaria, a modo de criterios mínimos a ser tomados en cuenta tanto en términos metodológicos como éticos. Pueden encontrar igualmente un listado de referencias bibliográficas que sugerimos sea revisado para profundizar en los contenidos señalados. Esperamos que el documento les sea de utilidad. Transformemos este tiempo de no presencialidad en una oportunidad para explorar nuevas maneras de investigar y seguir desarrollando nuestras competencias investigativas y las de nuestros estudiantes. Muchas gracias. Muchas gracias.